Muy buenas tardes con todos los asistentes que nos acompañan esta tarde para el evento del webinar ISO 9001 Gestión del Cambio y Continuidad del Negocio. Llevaremos a cabo esta conferencia gracias a la participación de nuestro aliado estratégico Icontec y gracias también al señor Enio Peirano, quien estará a cargo de la ponencia. Para continuar, agradezco la puntualidad y deseo dar la palabra al director ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, el doctor Luis Tenorio Puente. Doctor Tenorio, adelante, por favor. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los participantes. Es grato darles la bienvenida y saludarlos a nombre del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. Somos parte de la SNI, promovemos calidad, productividad y competitividad y la implementación de tecnologías avanzadas de gestión. Con Icontec cooperamos desde hace varios años. Integramos juntos el Comité de Gestión de la Calidad y organizamos cada año la Semana de la Calidad. Semana de la Calidad que este año será del 27 de septiembre al 1 de octubre y a la cual están todos ustedes cordialmente invitados. Recientemente ampliamos nuestra cooperación con Icontec con el objeto de identificar y trabajar juntos en temas de capacitación, fortalecimiento de capacidades de gestión en el país, además de facilitarle a nuestros clientes el acceso a servicios de certificación e inspección. En este marco es grato ofrecerles este webinar gracias al apoyo de Icontec y gracias al apoyo de Enio Peirano, que compartirá con nosotros su importante experiencia. Este webinar, como ya se dijo, es ISO 9001, Gestión del Cambio y Continuidad del Negocio, un tema particularmente relevante para todas las organizaciones. Les reitero el saludo y agradezco la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tenorio, por sus palabras. Y antes de dar pase al señor Enio Peirano para su exposición, veré los puntos más resaltantes de su trayectoria profesional. El señor Enio Peirano es químico farmacéutico colegiado, con más de 15 años de experiencia en laboratorios de fabricación de medicamentos y dispositivos médicos. Posee un MBA en Sistemas Integrados de Gestión por el Instituto Europeo de Posgrado de España. Es máster en Seguridad Industrial y Protección Ambiental por la Universidad Europea de Monterrey. Es auditor líder en Sistemas Integrados de Gestión en Icontec. Se ha desempeñado como docente, además de participar como ponente en diferentes congresos locales e internacionales. Sin más que decir, le doy la bienvenida al señor Enio. Adelante, señor Enio. Gracias. Buenas noches, buenas tardes con todos. Gracias por participar, por la invitación, por supuesto, al Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. Siempre, por supuesto, es grato compartir estos eventos académicos en materia de gestión de calidad, de competitividad. Ahí coincidimos plenamente con la Sociedad Nacional de Industrias y con el CDI, porque ciertamente estas herramientas que podemos presentar ahora de manera de ponencia, de manera general, ya luego se pueden aplicar de manera específica dentro de sus organizaciones. Siendo que vivimos épocas de cambio constante, permanentes, ¿no? La pandemia declarada ya hace más de un año, lo que generó en las empresas fue, digamos, un nivel de incertidumbre, y quedó muy claro que mientras más gestores del riesgo y del cambio seamos, vamos a tener mayor probabilidad de alcanzar metas o por lo menos sostenernos en el tiempo. Y eso llevó a pensar también en cómo le damos la continuidad a nuestras operaciones, ¿no? A nuestros negocios. Finalmente, la búsqueda de la continuidad de la operación, de seguir entregando productos y servicios dentro del marco de nuestros alcances, dentro del marco de nuestros contratos, siempre es importante, ¿no?
El ánimo de esta ponencia, digamos que los objetivos principales de esta ponencia giran en torno a dos grandes temas, ¿no? Está primero abordar desde las normas de gestión en ISO 9001, cómo es que debemos visualizar el cambio, por un lado, ¿no? Y por otro lado, darle un vistazo a lo que debemos hacer para darle continuidad al negocio. Alguien alguna vez me decía, cuando esto estuvo muy álgido, ¿no? Y Contec ya trabajaba los esquemas de certificación en 22301, que es la norma que hemos utilizado como referencia, nos decían, ¿qué tan efectivo puede ser darle la continuidad al negocio, ¿no? Y era, digamos, muy teórico hablar de esos temas, a pesar de que nuestro país vive, digamos, en un riesgo permanente porque estamos en el cinturón de fuego y porque somos muy, digamos, muy vulnerables a temas de impacto ambiental o a temas de impacto natural, ¿no? O desastres naturales. Pero era siempre como ponerse en el peor de los casos, ¿no? Lo que hizo la pandemia fue acelerar estos procesos, ¿no? Entonces, el aceleramiento de estos procesos lo que hizo fue desnudar muchas debilidades dentro de las organizaciones. Entonces, la presentación trae consigo, digamos, los títulos, un abordaje, digamos, general, estratégico también, por supuesto. Ya luego en el detalle podríamos entrar ya en el desarrollo de un curso, por supuesto, y por qué no, también compartir algo de información adicional dentro de la comunicación que al final le vamos a dejar en la presentación. Entonces, el título de nuestra ponencia es ISO 9001, relación directa con la gestión del cambio y por supuesto con la continuidad del negocio. Al final dejaremos un tiempo prudencial para unas preguntas y por supuesto algunas interrogantes que ustedes puedan tener. Bien, esta es la configuración o la estructura de alto nivel que manejan, digamos, las normas. Siendo una norma que maneja ya muchos años en el mercado, cerca de más de 30 años operando, digamos, en los países, es la norma de gestión de calidad más difundida en todo el planeta, ¿no? Estamos hablando que la expertise que deja ISO 9001 en las empresas ya no solo se centró en el control de la calidad, en el aseguramiento de la calidad, migró a la gestión de calidad y por supuesto hoy día ya tiene un vistazo también, digamos, al desempeño organizacional y por qué no ya la eficiencia y la excelencia operacional, que creo yo es algo que todas las organizaciones buscan. Entonces, digamos que esta norma tiene sus 10 capítulos, vamos a ponerlo así. Mucho en el análisis de contexto se trabaja, ¿no? Ya aquí, digamos, los que tenemos certificación o conocemos de estos elementos, sabemos que hay que mirar muy fuerte la parte interna y la parte externa de las operaciones. Hay impactos que vienen desde afuera como riesgos y también como oportunidades que a veces uno los deja pasar o no los está mirando de manera detallada. Nos movemos dentro de un contexto siempre de comprensión, es decir, el cliente siempre estará planteando requisitos nuevos o cambiantes y eso hace que el mercado también se mueva, digamos, en función de esa tendencia. Hoy día las empresas quieren ser más tecnológicas, el 2.0, las empresas hoy día quieren hacer reingeniería, quieren vender de manera virtual, quieren estar en todos lados, digamos, moviéndose y obviamente buscando el mercado. Y eso hace que los requisitos sean cambiantes. Hoy los requisitos a nivel mundial, después de esta gran disrupción que todos hemos vivido, es el autocuidado de la salud, ¿no? Que ciertamente es algo que hoy día, pues las personas les estamos dando mayor importancia. Entonces, de alguna manera esos riesgos, pues, aparecen desde ese vistazo en la comprensión de las necesidades y expectativas. Luego viene este numeral que es extraño, ¿no? Porque uno piensa que esto no se puede medir, ¿no? El liderazgo, el compromiso. Sin embargo, es el eje de todas las organizaciones, ¿no? Cuando ese eje, digo, está justamente en la parte central de estas normas y es donde nos debemos apoyar para sacar adelante, por ejemplo, una gestión del cambio y, por supuesto, para darle una continuidad a nuestro negocio, siendo que podemos tener eventos disruptivos, situaciones catastróficas, situaciones que uno no espera, ¿no? Situaciones que a veces están en nuestro radar, pero uno las ve como lejanas. Y cuando aparecen, pues ahí necesitamos que nuestros líderes, digamos, salgan a flote, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aparece un PHBA que nos acompaña en toda la gestión, que es nada más y nada menos que el planear, hacer, verificar y actuar con el vistazo de la mejora. Es decir, que esto tiene un orden.
Y este orden dentro del alcance también pasa por la planeación. Y aquí es donde aparece por primera vez y desde gran aporte la gestión del cambio. Y esta norma es lo que pide que el cambio se gestione, ¿no? Le anteceden capítulos de objetivos y capítulos de riesgos, por supuesto. Luego tenemos toda una operación que hay que controlar. Aquí aparecen los indicadores de desempeño, ¿no? Lo que nosotros le llamamos los KPI, ¿no? O los indicadores de eficiencia, muy pensados en cumplir lo que planeamos, ¿no? Y luego finalmente la mejora. Entonces, aquí podríamos decir que para esta norma deberíamos gestionar estos cambios considerando algunas situaciones, ¿no? Habrán algunos propósitos que nos lleven a hacer cambios, porque existen dos niveles, ¿no? Cambios que yo puedo planear y cambios que yo no tengo planeados. Lo ideal es tener cambios que uno pueda planear, es lo que la teoría nos dice. Sin embargo, aparecen situaciones que yo no puedo planear y que nos traen cambios. Algún ejemplo de planeación del cambio, por ejemplo, es la construcción o la expansión de un almacén, por ejemplo. Pero un cambio no planeado tendrá que ver, por ejemplo, con la legislación, que simplemente aparece y uno rápidamente tiene que adecuarse. Y esto trae consecuencias potenciales. A estas consecuencias potenciales, nosotros les decimos que los cambios pueden traer riesgos. Y ya sabemos que el riesgo tendrá un análisis que estará basado en la probabilidad y el impacto, ¿no? Siendo que esta probabilidad tendrá dos niveles, ¿no? Tendremos que ver la historia para ver qué ocurrió con estas situaciones en algún sector o en el sector nuestro, no necesariamente en nuestra empresa, y por supuesto estadísticamente qué habrá, ¿no es cierto? Y a veces uno cuando mira la estadística o recoge estadística del mercado se da cuenta que a veces es muy probable que podamos fallar. Entonces no deberíamos enfrentar un cambio frente a esa situación. Entonces esto es un análisis, esto es un estudio. Entonces los cambios tendrán alguna consecuencia que también puede ser un riesgo positivo. ¿Y a eso qué le llamamos? Le llamamos oportunidad. Y digamos que hay que darle, digamos, muchas intenciones positivas en materia de la oportunidad. Y la oportunidad, por supuesto, también tiene que ver con la competitividad y la velocidad con la que yo quiera hacer el cambio, ¿no? Hoy día estamos en una auditoría muy larga con una empresa del sector médico y, por ejemplo, ellos me decían que invirtieron en máquinas para hacer mascarillas, ¿no? ¿Cuándo invirtieron? En diciembre del 2020, porque pensaron que iba a mantener, por ejemplo, el precio de mayo del 2020, ¿no? En plena pandemia, donde una cajita pasó a costar de 10 a, no sé, 80 soles, ¿no? Entonces la velocidad de tomar esa oportunidad fue muy lenta, porque no tuvo un análisis previo. Resulta que cuando uno hace cambios también puede afectarse la integridad de nuestros sistemas, ¿no? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de objetivos, ¿no? Es un conjunto de políticas, intenciones, compromisos, en las que todos nos aliamos, ¿no? Y todos vamos, digamos, en ese rumbo. Sin embargo, a veces estos cambios pueden impactar directamente en la integridad. Sabemos que en el país hay muchas empresas que se conformaron como familia y siguen siendo empresas de características familiares. Pero digamos que el patriarca, el que impulsó el negocio, no va a estar con nosotros siempre. Entonces, no hacemos un plan de sucesión del negocio, por ejemplo. Se presenta un cambio, se cambian estilos de operación, estilos estratégicos y lamentablemente el sistema se ve, digamos, afectado. La disponibilidad de recursos también, porque la gestión de cambio implica una planeación, implica poner recursos, tiempo, dinero, presupuestos, ¿no? Y por supuesto puede haber una asignación o una reasignación de responsabilidad y autoridad. Eso nos lleva, digamos, a pensar que la gestión del cambio dentro de las organizaciones públicas, privadas, pequeñas, medianas o grandes, tendrán algunas entradas y alguna gestión, digamos, a nivel de procedimiento. Definitivamente tenemos que iniciar con el cambio. Alguien le da el kick-off, la patada inicial a este tipo de proyectos, ¿no? Se define el cambio, por supuesto, se identifica el equipo que va a ser el gestor del cambio, ¿no? Digamos, procurar hacer un cambio único y desde nosotros o desde nuestra visión no podría ser, porque recuerden que los riesgos también dependen de los ojos del que lo mire, ¿no? Hay una técnica, hay un método para hacer análisis de riesgo, que es el método de Delphi, que está basado en la gestión o análisis de riesgo hecho por expertos. Entonces, a veces uno va a enfrentar un cambio, por ejemplo, dar un giro de negocio, salir de un rubro y meternos a otro rubro, y eso nos va a obligar
por supuesto, a tener un análisis de riesgo y definir un equipo, ¿no? Y por supuesto, todo este equipo tendrá que tener las competencias. Luego, ¿qué sigue? Gestión del cambio, ¿no? Gestión del cambio no es nada más que hacer un PHBA permanente, ¿no? Para ver qué va a ocurrir con ese cambio y ver si es que ese cambio nos impacta o no, y si podemos ganar o no. Podemos desarrollar planes de gestión del cambio, por supuesto, emprender acciones para implementar los planes, algún control de riesgo. Alguna vez redactábamos una no conformidad en una empresa porque se pretendió cambiar, digamos, la tecnología, en este caso fue la tecnología de soldadura, pero no se había analizado que la nueva tecnología consumía más energía, por ejemplo, ¿no? Entonces eso obligó a generar, por ejemplo, una subestación eléctrica, digamos, a subir esas prestaciones de energía, y ese gasto no había sido contemplado, no había sido hundido, digamos, en el flujo de caja de la empresa. Entonces ese gestor del cambio, pues lamentablemente, digamos, tuvo que asumir una disrupción. Se hace el cambio, ¿no? Y se asegura que el cambio, o se procura que el cambio sea exitoso. Algunos dicen, esa gestión del cambio puede ser para mejorar, siempre y cuando la mejora, en este caso, esté alineada con la optimización, ¿no? Si procuramos optimizar un proceso, bienvenidos a ese cambio. Si ese cambio va a ser para corregir algo, habría que meditar si es que realmente estamos haciendo optimización. Es decir, si no tenía, por ejemplo, un almacén limpio o idóneo para hacer un despacho o para hacer un almacenamiento previo, pues lo tendré que tener. Y eso no implica una mejora, eso no implica un cambio, implica quizás una gestión de corrección. Por supuesto, hay que tomar medidas para enfatizar el enfoque continuo, porque esto es una tarea permanente. Lo único constante es el cambio, y ese cambio puede ser tan rápido, planeado o no planeado, en estas épocas aún más todavía, que nos podría llevar a tomar decisiones erróneas basado en 3 elementos, ¿no? Que, digamos, desde el punto de vista administrativo uno lo tiene claro, ¿no? Siempre antes de una decisión, pues tenemos que cargarnos de la mayor cantidad de información. Quizás aquí vamos a necesitar de consultores, de asesores, de expertos. Una vez que tenemos esa información, pasaremos a la segunda instancia, que es la generación del conocimiento, ¿no? Hay que conocer y generar conocimiento con base en esa información. Y la tercera, y quizás la clave, es hacer gestión de ese riesgo, ¿no? Entonces, si queremos tomar decisiones claves, tendríamos que caminar en estos 3 niveles. Y por supuesto, tener una estrategia de ser sostenible o sostener esa estrategia de manera permanente. Si es así, entonces diríamos que podríamos tener, y aquí les comparto, digamos, unos checklists, digamos, de apoyo, de verificación, que serían los cambios de orden técnico, ¿no? En las que planteamos una serie de preguntas para ver si hacemos gestión del cambio o no, porque a veces es una situación tan básica que no necesitamos hacer mayor gestión. Entonces nos vamos preguntando, ¿no? En relación a ese cambio técnico, ¿no? Por ejemplo, ¿se requiere capacitación? Si voy a cambiar una tecnología, por ejemplo, mi personal podrá estar listo, por ejemplo, ¿no? El impacto toca la validación del proceso. Ya sabemos que la validación es ese control total, ¿no? De nuestros procesos, ¿no? Si uno mira los procesos, se va a dar cuenta que esto es un diagrama causa-efecto. Aquí tenemos el proceso y aquí tendremos el producto. Entonces, esta validación significa que todos estos elementos o factores productivos están bajo control. Y suena bien tener todo bajo control. Sin embargo, este cambio técnico puede impactar en la validación, ¿no? Algo tan simple como cambiar el sistema de ventilación, algo tan simple quizás como cambiar los sistemas de limpieza, ¿no? Puede generar un problema. Impacta en los materiales, en la máquina, impacta en nueva tecnología, en las instalaciones, por ejemplo, y toda vez que digamos o marquemos una respuesta como sí, rápidamente tendremos que hacer gestión del cambio. Entonces, esta lista de verificación aplicará para estos cambios de orden técnico. Pero también puede haber impactos en nuestro sistema de gestión, porque alguna vez preguntan eso, dicen, ¿todas las empresas tienen un sistema de gestión? La respuesta es sí. Hay empresas que tienen un sistema de gestión muy sólido, con años, incluso certificados, y hay empresas que no, que tienen un sistema de gestión que está empezando, digamos, muy vertical, pero al final es su sistema de gestión. A veces todos seguimos a una sola persona, ese es su sistema. No quiere decir que estén mal, ese es su sistema. ¿Cuál es la diferencia entre tenerlo certificado o no? Que muchas veces nos preguntan eso. Bueno, el que tiene una certificación tiene un veedor externo de tercera parte, totalmente independiente,
que con la especialización y las competencias necesarias te dice, esto está funcionando como un sistema, y va con base, por ejemplo, en un estándar. Entonces puede pasar que el sistema se afecte. Por ejemplo, se cambian las políticas, los reglamentos. Por ejemplo, puede haber cambio que nos obliga a desviarnos de nuestros objetivos o de la gestión que tenemos con contratistas o con ingeniería. Igual, este checklist, apenas marquemos un sí, pues vamos al control. Y puede haber cambios que impactan en la organización como tal. Por ejemplo, en personas claves, ¿no? La pandemia, leí un artículo que ha desnudado algo bien interesante, y es que realmente la eficiencia siempre estuvo presente en nosotros, ¿no? La situación más crítica de la pandemia generó en algún momento pérdidas por encima de 400 millones de trabajo, de puestos de trabajo perdidos, que son datos de la OIT, ¿no? Y uno decía, oye, pero ¿y en las empresas cómo funcionaba? Y desde auditoría nosotros nos dábamos cuenta que, por ejemplo, sacaron muchas gerencias, ¿no? O juntaron gerencias, ¿no? Entonces la gerencia de desarrollo, que antes era solo desarrollo, y había una gerencia de producción, ahora es una gerencia técnica, ¿no? Entonces, realmente había un tono de eficiencia y siempre estuvo, ¿no? Ahora con menos personas aparentemente hacemos más, pero hay que hacer una gestión del cambio también, porque aparece la fatiga, aparece el cansancio, aparecen lo que hoy día lamentablemente los indicadores están marcando como ansiedad y depresión post o pandémico, se están elevando. Por ejemplo, ya acabó de salir, se publicó ISO 45003, por ejemplo, que es una norma para la psicología aplicada al trabajo. Entonces, puede pasar que nuestra organización esté sufriendo ese tipo de situaciones porque hubieron cambios no planificados. Entonces, igual este checklist nos puede ayudar. Ya podríamos pasar a ver, digamos, la gestión de riesgo basado en otro estándar, ¿no? En ISO 31000, para ver cómo incluimos esa gestión del cambio aquí. Aquí está nuestro mapeo de procesos, que es, digamos, una base clave para sacar adelante nuestros sistemas de gestión. Aquí están los criterios de la gestión de riesgo. Entonces, tenemos unas intenciones de qué hacemos, unas intenciones a dónde queremos llegar. Tenemos unas estrategias, por supuesto. Y resulta que dentro de estas estrategias, yo tengo también el control del riesgo. Y aquí se me vincula posiblemente algunos cambios. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que hay que bajar con lógica, digamos, a nuestras políticas de gestión, porque podemos tener políticas de cambios, a nuestros objetivos para ver cómo medimos el impacto de ese cambio, los procesos y finalmente indicadores. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mirar nuestro contexto permanentemente, identificar esos riesgos, analizar el riesgo, evaluar el riesgo y darle tratamiento. O sea, podemos enfrentar un cambio importante, pero desde un control de riesgo. ¿Para eso qué hacemos? Interiorizar muy bien en qué parte de nuestra gestión estará. Los invito a que lo piensen. Entonces yo tengo la dirección general o el proceso gerencial. Podría haber una gestión del cambio ahí. Planeación estratégica, por ejemplo, ahí podría haber algo de gestión del cambio. Tengo sistemas integrados, también puedo hacer gestión del cambio. Metiéndonos ya del lado de la continuidad del negocio, estos eventos claves lo que buscan es que las organizaciones se demuestren que tienen esta capacidad para continuar con la entrega de productos y servicios en los plazos establecidos. Esto es clave para nosotros, ¿no? Porque no todos tienen esta capacidad. Lo que le llamamos resiliencia, a eso, a esa capacidad se está refiriendo. Durante un evento disruptivo. Los eventos disruptivos en este contexto son eventos negativos, son eventos totalmente negativos. Entonces, ¿qué será una disrupción? Un incidente que puede ser anticipado o no, ¿no? A veces ya sabemos qué es lo que se va a venir, ya sabemos que podemos ser vulnerables en alguna situación, sin embargo, no hacemos nada. Entonces se puede producir un evento disruptivo, que puede ser totalmente prevenible, como esto, que digamos sabemos que tenemos material inflamable, pero no tenemos un protocolo muy estricto para el manejo de este tipo de situaciones, entonces esto puede ser prevenido. Y también lamentablemente podemos tener eventos de este tipo, que por ejemplo son eventos terroristas o vandalismo. Es una desviación negativa, por supuesto no planeada, de la entrega esperada, y va a romper esta entrega esperada de nuestros productos y servicios. Y va a impactar, por supuesto, en nuestros objetivos. Aquí lo que se pide es hacer un vía.
y todos deberíamos tener un BIA. Del inglés, un análisis del impacto en el negocio. Entonces, hay situaciones de cambio, de riesgo o de continuidad o eventos disruptivos que definitivamente nos obligan a hacer un BIA. Porque sí, nuestro negocio se puede estar impactando. Estamos hablando en el terreno negativo, ¿no? Este es la famosa fotografía del Titanic, que fue en el terremoto del 2010, ¿no? En Chile. Es un edificio que terminó así. Que ese impacto es el resultado de una disrupción que afecta a los objetivos. Y hemos visto este tipo de indicadores en efectos pandémicos, que es como algo golpeado la economía. Entonces, un virus tan pequeñito como este, miren la cantidad de impactos que ha generado en los negocios, ¿no? Cuando digo impactos me estoy refiriendo definitivamente a un BIA. Se han impactado muchos negocios, empresas que ya no se han podido recuperar y empresas que han aprovechado también esto como una situación positiva. ¿Qué es un incidente? Un evento que puede ser o podría provocar una disrupción. Esto lleva a una emergencia y una crisis. Y miren cómo se plantea. En algún momento es una emergencia y en otro momento se vuelve crisis. Pero esto es así. Esto tiene una lógica. No todo aparece como una crisis. Primero fue una situación de emergencia que pude controlar y luego se nos puede volver una crisis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El análisis del impacto en el negocio. Hay situaciones que ocurren como estas que definitivamente impactan en el negocio. Aquí puede haber daño ambiental, daños a terceros. Este es el terremoto de Japón y que también puede impactar el negocio. Este es nuestro mapeo de procesos, es un ejemplo, y le tenemos que hacer o pensar en una continuidad de negocio, por supuesto mirando nuestros procesos dentro de nuestra organización. Entonces tenemos procesos de dirección, procesos de operación omisionales y procesos de apoyo. Y luego tenemos dentro de esta cadena de valor, dentro de los procesos claves, tendríamos que ver dónde vamos a ir a hacer esa continuidad del negocio. Nos preguntaremos cosas como, ¿cuál es el proceso más costoso? ¿Cuál es el proceso más complejo? El que tenga más pasos, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso más crítico? ¿No? ¿Cuál es el proceso más grande, por ejemplo? ¿Cuál es el proceso que tiene la mayor cantidad de personas? ¿Dónde está la mayor cantidad de información? ¿Dónde está la información confidencial? ¿Qué nos hemos dado cuenta luego de estos eventos de emergencia sanitarios? Que teníamos o que tenemos todavía muchos problemas en el manejo de la información. Mucha gente tomó sus computadoras el 16 de marzo del 2020, después de que se declararon las cuarentenas estrictas, se fue a su casa y no tenía cómo conectarse con el servidor. Y cuando uno le decía al jefe, al responsable TI, por favor vaya a la empresa, él decía, no tengo cómo levantar esos servidores porque tampoco tengo la llave de la puerta. Entonces, algo tan simple como tener un plan de respuesta ante esa situación de emergencia, a veces cortó la oportunidad de facturar, de vender, de despachar, en fin. Entonces, seguir trabajando con el enfoque en procesos, por supuesto, será clave. Esto nos lleva a pensar en que tenemos un PCN. Comúnmente le llamamos un PCN, un plan de continuidad del negocio. ¿Qué tenemos aquí? Difusión de las situaciones críticas al personal para ver qué activos críticos tenemos, qué proceso de trabajo tenemos y, por supuesto, cuál es nuestro análisis de riesgo. ¿Nos va a servir un análisis de riesgo medioambiental? Por supuesto que nos puede servir. Nos va a servir un análisis de riesgo de calidad. Se corta la energía y vendo productos congelados, ¿no? Hoy que estamos hablando mucho de las vacunas. Se corta la energía, ¿cómo respaldo esas vacunas? ¿Correcto? ¿Cómo respaldo mis reactivos, por ejemplo, para uso diagnóstico, ¿no? Luego tengo la asignación de responsabilidades. Genero, por ejemplo, un comité que atiende esas emergencias y le pongo responsables a los planes de acción, ¿no es cierto? Puedo hacer un disparo de la situación de alarma y las acciones de respuesta. O sea, en algún momento digo, ok, es momento de activar nuestro plan de continuidad del negocio. Le puedo poner indicadores, una secuencia de acciones, un orden. Y por supuesto, a esto le tengo que dar un mantenimiento a través, por ejemplo, de presentación de informes, mejoras o cambios. Esto es el análisis de cadena de valor, ¿cierto? Este es el análisis de cadena de valor que es de Porter, ¿no es cierto? Es una metodología también,
nos dice que hay dos tipos de actividades, las actividades primarias, ¿no? Y las actividades de soporte. Estas actividades de soporte le dan, digamos, un input clave, un soporte clave a nuestras actividades primarias. Todas las empresas tienen esto. Cuando yo voy estudiando la cadena de valor, voy descubriendo dónde tengo lo que le llamamos propuestas de valor, pero también puedo ir descubriendo dónde tengo la oportunidad de emprender una acción para darle un plan de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? El sector farmacéutico ciertamente fue un sector que le fue bien, ¿no? Porque lo que hizo la pandemia fue, por supuesto, acelerar muchos procesos, por ejemplo, de entrega de medicamentos, hoy día lo de las vacunas, pero eso visto desde la oportunidad también puede ser riesgoso, ¿no? Porque de repente tengo un problema en el almacenamiento, ¿no? O tengo un problema de servicio postventa, por ejemplo. Entonces, lejos de volverse una oportunidad, más bien nos puede complicar y se nos puede interiorizar como un riesgo. En todos los casos, lo que buscamos es tener margen. También podemos mirar, digamos, el marco legal para ver este tema de la continuidad del negocio. Es decir, el Perú tiene una ley que establece la obligación de elaborar y, por supuesto, presentar planes de contingencia que está desde este marco legal. Y CENEPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, lo que hace en su página web es presentar una serie de manuales que siempre es bueno revisar, ¿no? Entonces tenemos manuales para sismos, tsunamis, solo para tsunamis, tenemos para eventos volcánicos, y hay uno que es muy interesante, que es la gestión de riesgo originado por fenómenos naturales, que conviene revisar, verlo para ver la metodología. Aquí se utiliza mucho el tema de la vulnerabilidad. Entonces hay empresas que son mucho más vulnerables que otros, y eso los invita, digamos, siempre a estar revisando esa gestión del cambio, la gestión de riesgo, y ver dónde podemos tener crisis y dónde podemos tener ya una situación un poco más compleja que nos obliga a darle continuidad a la operación. Hay una clasificación que también viene desde CENEPRED, ¿no? Desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? De ahí extraje esto. Existen otras, pero vamos a centrarnos en la nacional, ¿no? Una clasificación de peligros desde CENEPRED tiene dos niveles, ¿no? Hay peligros generados por los fenómenos de origen natural, donde están los generados por fenómenos internos desde los peligros internos, los fenómenos externos, por supuesto, los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Si uno mira lo que está ocurriendo en países como Alemania, Bélgica, con grandes inundaciones, ¿no? En épocas que no hay lluvia comenzó a llover, temas de oleaje, por ejemplo, que a veces nos dejan encallar buques tanque, ese tipo de situaciones son peligros. Y los peligros, por ejemplo, inducidos por la acción humana, donde están los peligros físicos, por ejemplo, los peligros de orden químico y, por supuesto, los peligros de orden biológico. Estos grupos nos sirven para hacer identificación y ver nuestra vulnerabilidad. ¿Cuál es el cálculo de la vulnerabilidad? Nuestra exposición. ¿A qué estamos expuestos? ¿Cuál es el otro cálculo? La resiliencia. Y el otro cálculo es la fragilidad. Si lo queremos poner en términos actuales, por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿no? y todas sus variantes nos llevan a pensar que hay personas que están expuestas, por ejemplo, los profesionales de la salud. Y que su riesgo, su resiliencia está en función de su sistema inmunológico, por ejemplo. Y que su debilidad, su fragilidad, puede estar en relación, por ejemplo, a la edad. Y con esto se toma el dato de la vulnerabilidad. Lleven eso a sus empresas. Si están en una zona, por ejemplo, de exposición a robos, asaltos, ¿no? O el personal, ¿no? El nivel de resiliencia que puedan presentar, por supuesto. Y este elemento que nos da, por ejemplo, nuestra capacidad que tenemos para soportar, ¿no? Porque a veces somos realmente frágiles ante algunas situaciones. Pueden utilizar matrices como esta o formatos, digamos, que les ayuden a hacer esta gestión de riesgo, que tiene varios niveles, ¿no? Puedo enfocarme directamente en el proceso, ¿no? En la gestión de riesgo del proceso, si impacta en los objetivos, por ejemplo, qué categoría es, porque puede haber impacto en el activo,
impacto en el producto, ¿no? En el servicio, por ejemplo. ¿Qué nivel o qué nombre le damos a ese riesgo? Por supuesto, lo describimos y lo clasificamos, porque pueden haber riesgos de orden estratégico, de orden táctico, pueden haber riesgos de reputación y marca, por ejemplo, y comenzamos a analizar causas internas y externas. Una vez que determinamos eso, rápidamente ponemos las consecuencias. ¿Y esto para qué nos servirá? Para determinar si el riesgo está generando un alto impacto. Hacemos el análisis de riesgo, probabilidad por impacto, lo metemos en una doble matriz y nos ubicará. Si estamos en una zona stop work, una zona de parar la operación, o estará en una zona naranja, digamos que podemos hacer controles, o podemos vivir con en esta zona verde. A esto se le llama el apetito del riesgo. Y aquí está lo interesante, ponemos controles. Esos controles irán apuntados a la probabilidad y, por supuesto, al impacto. Tendrán unos tiempos, tendrán unos recursos, pero lo importante es que si empezamos en una zona ámbar, terminemos en una zona de control. Si empezamos en una zona roja, pues terminemos en una zona de control. Podemos trabajar contra el impacto y podemos trabajar contra la probabilidad. Le hacemos frente a ese riesgo con un paquete de acciones. Entonces esta formatería nos puede servir. Aparecerá el apetito del riesgo. ¿Qué es el apetito del riesgo? Es en qué momento, en qué valor, en qué número yo comienzo a intervenir. Hay gerentes, hay directores que dicen yo quiero tener control sobre todos los riesgos, incluyendo en estos riesgos tolerables o verdes. Igual los quiero observar, igual quiero poner control. Ya viene la tolerancia, que es lo que yo puedo soportar en esta línea amarilla. Y hay uno que tiene que ver con la capacidad, donde sí o sí pongo control. Entonces ese apetito del riesgo está definido para el cumplimiento de objetivos, si impacta en el negocio, si nos trae problemas legales, operacionales, en factor humano, en factor financiero, en lo que fuera. También hay una clasificación. Esto ya hace parte de un sistema integral de riesgos, o lo que se llama la gestión integral de riesgos. Y lo que hacen es entrenarse. Dicen, tengo riesgos financieros, de crédito, por ejemplo, incumplimiento de pago, que lamentablemente ha comenzado a crecer en el Perú. Tengo riesgos financieros a través del mercado, por ejemplo, crisis internacional, el tipo de cambio que lamentablemente también lo estamos viendo, flujo de caja o liquidez. Y tengo los no financieros, los riesgos no financieros. Tengo riesgos a nivel estratégico, por ejemplo, de inestabilidad política, por ejemplo. Reputacional, opiniones, por ejemplo, manejo con los medios y operacionales, que pueden ser de continuidad del negocio, vandalismo, cambio climático, terremotos, terrorismo, de seguridad de la información, ¿no? La ciberseguridad que hoy día está muy de moda, ¿no? El fraude, por ejemplo, acá están los sobornos que también tienen su estándar 37001, ¿no? Medioambientales, por ejemplo, de seguridad y salud ocupacional, de TI, de tecnología de información y de cumplimiento. Entonces sí existe una clasificación que también podríamos llevar. Esto es operatividad y control, es decir, una vez que he determinado en qué punto estoy, tengo que ver el nivel de ese riesgo para emprender acciones. Naturalmente, el control siempre apuntará a estos extremos y altos, y estos, en función del apetito del riesgo, nos obligarán a hacer control. Ese es el nivel del impacto. O sea, una sola falla, un solo evento disruptivo, miren dónde puede impactar. Puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto o puede ser extremo. Lo importante está aquí, que identifiquemos a nivel regulatorio qué podría pasar. A nivel de continuidad del negocio, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, es bajo si el negocio para una hora, pero es extremo si se interrumpe de manera total la entrega. ¿De acuerdo? Puede ser reputacional, es decir, nuestra imagen sale en televisión, pero si sale en televisión por cable, de repente es bajo, pero si sale en cadena nacional, ya es alto. En seguridad y salud, verde, no pasa nada, no hay accidente, no hay lesión, pero extremo ya puede ser un impacto que genere, digamos, incluso la muerte en un trabajador. Puede ser pérdida de la información y también, por supuesto, un impacto ambiental, ¿no? En el que ya lo que le llamamos nosotros
la mitigación, ¿no?, va a demorar mucho, ¿no?, porque hay una proporcionalidad entre el daño y el plan de mitigación. Entonces miren que aquí están todos los impactos que podrían generar. Estos son ejemplos, ya cada uno de ustedes en sus empresas y en su contexto puede pasar a revisar. Entonces tendremos riesgos ya con nombre y apellido, extremos, que requieren acción inmediata. Tendremos de riesgo alto, que se requiere atención rápida por parte de la gerencia y un plan de tratamiento. Tendremos un riesgo moderado, que debe ser administrado con procedimientos normales de control, y uno bajo, que simplemente se actúan con procedimientos rutinarios. Este mapa general de riesgo es algo que hay que tener permanentemente en el análisis que vayamos a hacer. Entonces ya sabemos, la probabilidad por el impacto, donde se cruzan, nos va ubicando en el análisis. Siempre comienzan a mirar desde esta zona ámbar a la zona roja. Identificamos o hacemos la identificación de estrategias y soluciones, porque si ya encontramos esos riesgos, a partir de un evento disruptivo o a partir de una gestión de cambio o de continuidad del negocio, por supuesto hay que tener toda una estrategia para actuar. Puedo evitar una situación riesgosa, incluso proveniente de un cambio. Reducir o mitigar, puedo transferir, puedo explotar o puedo aceptar. ¿De acuerdo? Evitar es dejar de realizar esa actividad y que pase. Disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto. Transferir a un tercero, por ejemplo, un seguro, ¿no?, que es el típico ejemplo de transferencia, ¿no? Explotar, obtener un beneficio de esa situación, y esto solo aplica para la oportunidad. Y por supuesto, aceptar es conservar el riesgo en ese nivel y seguirlo observando. La clasificación entonces del riesgo para 31.000 tendrá que ver con esos dos valores, ¿no?, con la probabilidad de que ocurra algo y el impacto. Donde se crucen nos llevará a una zona de riesgo alta, una zona de riesgo baja, moderada o extrema. Ya sabemos que donde tenemos estas situaciones que se acercan más al rojo, tenemos que evitar, reducir, compartir o transferir, o ya luego en la zona más baja puedo simplemente asumir el riesgo. Miren que nos sirven nuestros sistemas. Gestión de calidad tiene, por supuesto, unos requisitos de continuidad, y lo que busca es siempre seguir entregando producto al servicio y lograr esa satisfacción, digamos, de los clientes. En el tema ambiental, por supuesto, identificar y cumplir esos planes de control, los planes para disminuir esos impactos ambientales negativos. En 45.000, por supuesto, tengo que evaluar y cumplir todo lo que tiene que ver con los peligros y riesgos con nuestros trabajadores, incluyendo, por ejemplo, el control de COVID. Y por supuesto, existen otras normas más, como 37.000, que también tienen un vistazo legal. Esto nos lleva a tener una estructura en la continuidad del negocio, y esta sería la estructura. Desde el gobierno corporativo o desde el compliance, nosotros deberíamos estar mirando cuál es nuestra organización. Por ejemplo, tenemos un directorio, un comité de TI, un comité de auditoría y riesgo. Y nuestra gestión del riesgo podría tener tres partes: la seguridad de la información, el riesgo operacional y la continuidad del negocio. Con esto tendríamos una estructura. Es decir, hay unos comités de emergencia, tendríamos relación directa con recuperación de desastres y manejo de la crisis, y por supuesto, algunos planes de continuidad que los dueños de proceso deberían llevar a cabo. Necesitamos en algunos casos de un vocero, alguien que explique qué es lo que está ocurriendo, con entrenamiento para hacer eso. Y por supuesto, un comité del manejo de crisis. Y podríamos tener también, como ya decíamos, algunos subcomités. Uno de recuperación de oficinas, uno de personas, uno de tecnología y, por ejemplo, de comunicaciones, internamente y también con parte interesada externa. El tiempo de recuperación, entonces, tendrá que ver con este protocolo adecuado de comunicación interna y externa para salir de esa situación en la que hemos caído, en ese evento disruptivo. Ser específicos en relación con los pasos inmediatos que se van a tomar durante la interrupción. Ser flexibles para responder a amenazas no anticipadas, porque esa famosa frase de que todos los males vienen juntos, a veces se cumple. Entonces lo mejor es, sobre un control de riesgo y un plan de continuidad, por supuesto, tener otro plan adicional. Enfocarse en el impacto de eventos que puedan potencialmente interrumpir las operaciones. Siempre tener hipótesis establecidas en el análisis
de diferentes procesos. Por eso que esos comités de riesgo no son de una o dos personas, sino es multidisciplinario. Y por supuesto, procurar minimizar esas consecuencias. Para esto también hay que hacer ejercicios, o lo que nosotros le llamamos estar preparados o hacer simulación. Entonces, si estoy en el sector construcción, tendré que hacer simulaciones de este tipo. Si tengo material inflamable y puedo perder mi almacén, tendremos que hacer simulación de este tipo, que no es nada más que procedimientos para responder ante emergencias. Esos procedimientos son procedimientos de continuidad. Puedo hacer ejercicios, pruebas, validar si la gente es competente, si el personal puede participar, si el sistema en sí mismo, incluso la infraestructura, responde. Si se dan cuenta, entonces, darle continuidad al negocio implica una serie de pasos que quedan circunscritos como el plan de continuidad del negocio. Y para la gestión del cambio, nos vamos también por la gestión de riesgo. En algún punto, esos cambios pueden generar mayor impacto. Entonces, aquí les hemos presentado las herramientas, los fundamentos para que ustedes también lo puedan tener, digamos, en sus notas, en su quehacer diario. Y si por supuesto hay alguna pregunta a partir de ese momento, yo quedo atento. Por mi parte, esta es mi exposición. Muchas gracias nuevamente. Si hay alguna pregunta, con el mayor gusto, por favor. Voy a leer algunos que han dejado aquí, ¿no? Ah, ok, Mario. Me dice que participé, o se recuerda mucho del premio a la calidad. Ok, muy bien. Con el doctor Luis Tenorio están conversando. Muy bien. Preguntas, por favor. Conversaciones, algún detalle, alguna experiencia. Por supuesto, también todo sirve para compartir. No sé si tienen habilitada la opción. Me comentan, por favor. O si no, abren los micros como prefieran ustedes. Enio, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Dime, en el ámbito industrial, ¿qué es lo recomendable para aplicar en líneas generales en este aspecto del ISO? O productivo, ¿no? Sí, mire, hay algo en el ámbito productivo y es, digamos, los niveles de competitividad que hoy manejamos, ¿no? Los niveles de competitividad de Perú, hasta, digamos, medido del 1 al 145 en países, Perú todavía nunca ha bajado del puesto 62, ¿de acuerdo? Cuando uno mira estos rankings de competitividad, miras una serie de indicadores, ¿no? Pero hay uno en particular en el ámbito productivo que lo puedes ver desde el eje, ¿no? Que es la eficiencia global del equipo, ¿no? Que tiene lo descomponemos, digamos, en varios elementos, ¿no? A ver, voy a cambiar de color porque creo que no se ve. ¿Sí? Entonces, este eje, esta eficiencia global del equipo, el OEE, que algunos le dicen, tiene un desglose, ¿no? Y es que en algún momento yo voy a tener que medir la productividad, que puede ser producto por tiempo o puede ser servicio por tiempo. En algún momento voy a ver la disponibilidad. En este caso puede ser equipo, puede ser hardware, puede ser software, ¿no? Y en otro momento voy a ver la calidad, ¿no? Esta calidad implica, digamos, dos sistemitas, ¿no? Dos subsistemas, ¿no? Es el sistema de control de calidad y el subsistema de aseguramiento de calidad. Estos eventos, a su pregunta, digamos, en relación a ISO 9001, dice, ¿en qué parte entra ISO 9001? Mire que aparecen en los tres elementos. O sea, nos sirve para los tres elementos. El motivo de la gestión del cambio es, voy a hacer un cambio en los eventos productivos, voy a cambiar alguna línea de producción, voy a aumentarla, voy a achicarla, voy a cambiar la tecnología, por ejemplo, voy a cambiar la matriz energética, voy a pasar de gas natural a gas propano o al revés, de gas propano a gas natural, ¿no? La disponibilidad, por ejemplo, ¿no? Voy a pasar a utilizar nuevos equipos, voy a pasar al subarriendo, al alquiler, a la tercerización, puedo ir por compras aquí, por ejemplo. Y aquí aparece la gestión del cambio, ¿no? Porque a veces hay que pedir permiso de cambios para salirnos de una especificación técnica, ¿no? Entonces, mire que en particular ISO 9001 es una norma que le ayuda
en estos tres elementos vistos desde un solo indicador, que es la eficiencia global del equipo, que definitivamente apunta a la competitividad de la operación. En buena cuenta, si uno, digamos, empresarialmente va haciendo cosas que no tienen una planeación, lo único que estás aumentando es el riesgo de fallar, ¿no? Y eso te hace menos competitivo, ¿de acuerdo? Gracias, Lincoln. No sé si tienes alguna repregunta o algún comentario. No, gracias, señor. Muy bien. ¿Más preguntas o algún comentario, por favor? Enio, en el chat hay dos preguntas. Muy bien. Una de Mario Juárez, que está al final del chat, y otra de Juan Córdoba. No sé si las alcanzas a ver. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, María Gil primero nos pregunta cómo distinguir entre los apartados 6.3 y 853 de 9001. Esa es una buena pregunta, muy técnica, ciertamente, muy técnica. 6.3 son los cambios de gran importancia, María. Son los cambios de gran importancia. Luego vienen cambios en varias partes de la norma, ¿no? Porque podemos hacer revisión por la dirección y ver cambios. Podemos hacer cambios en los servicios, en una especificación técnica. Puedo hacer cambios en el diseño, ¿correcto? Si tú me dices cuál diferencia hay, el 6.3 en las normas, o el capítulo 6, mejor dicho, donde están los objetivos, la planeación para lograrlos, la gestión de riesgo y la gestión del cambio, justamente habla de esos cambios que pueden impactar, ahora sí, en todo nuestro direccionamiento estratégico. Y los otros cambios que aparecen en las normas son de procesos, de productos o de servicios, incluyendo los cambios en el diseño y desarrollo. ¿De acuerdo? Es una excelente pregunta, muy técnica. Si vas a pasar una auditoría, a la alta dirección le preguntamos la gestión del cambio desde la alta dirección, ¿no? De aquellos elementos que te pueden impactar. Pero si vamos a diseño, por ejemplo, ¿qué cambios en tu diseño pueden impactar en una especificación técnica o en la validación? Si ya voy por 853, por 854, he cambiado algo y no le he avisado al cliente, y eso también puede generar un impacto en nuestros clientes. 824 también en las normas te dice, si haces algún cambio, infórmale al cliente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Mario nos dice, ¿qué relación existe entre el manejo del cambio y la administración prospectiva de una organización? Buena pregunta, muy interesante. Miren, las organizaciones tienen un direccionamiento, Mario, ¿no es cierto? O sea, hay una forma en la que abordan un determinado tiempo en función de su contexto, ¿no? Y a veces dentro de ese contexto no está incluida la gestión del cambio. Mucho menos incluir la gestión de riesgo como parte de las tareas de cambio. Si ustedes miran en la exposición les hemos compartido 3 formularios, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la organización, y eso va directamente con su pregunta. Es decir, yo tengo una forma de llevar mi negocio, una forma de administrarlo, y tengo, por supuesto, una perspectiva de este negocio, de esta organización como tal. Y ese checklist que parece simple, cuando uno lo comienza a revisar, se da cuenta que a veces esos cambios están impactando en la estructura organizacional en sí mismo. Y puede sufrir ahora sí el negocio. El concepto de una organización es un grupo de personas con sus responsabilidades, sus autoridades y sus funciones que quieren lograr objetivos, ¿no es cierto? Entonces, esa perspectiva también tiene relación con el organigrama, con los MOF, con los ROF, con la estructura de hacia dónde también queremos ir. Muchas gracias. Ingeniero Córdoba, ¿cómo le va? Gracias por participar. Sí, me acuerdo de usted, por supuesto. En el análisis de contexto político peruano, dice, de su pregunta y su impacto en nuestros negocios, ¿qué podrías recomendar en relación a la gestión del cambio? Sí, es una pregunta que desde auditoría la venimos haciendo siempre, digamos porque veníamos viendo un contexto político que ya venía complicado con incertidumbre. ¿Qué podríamos ver? Esa es la gran interrogante. Definitivamente no podríamos hoy día tener una planeación, yo creo que ni a 6 meses. Yo creo que una perspectiva de planeación debería ser mínimo a 3 meses, así como estamos y en la situación que vivimos. Así como hay un rolling forecast, a veces uno está mirando esos ciclos de renovación, ¿no? De nuestras materias primas, por ejemplo. También yo los invitaría a pensar que nuestros ciclos de renovación, nuestros ciclos de revisión, de desempeño de indicadores, no deberían ser, creo, hoy más de 3 meses, ¿no? Porque sí es muy difícil tratar de hacer una gestión del cambio hoy día desde el vistazo externo. Si uno, digamos, quiere mirar
esta parte también podríamos decir que podríamos recurrir a otros métodos, ¿no? El clásico PESTEL les podría ayudar, ¿no? Este contexto que tiene que ver con los temas políticos, ¿no? Que tienen incertidumbre, por ejemplo, económicos, por ejemplo, que tienen que ver hoy día con el cash flow, con el dinero, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de cambio, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, con los pagos de los fletes, ¿no? Que se han incrementado muchísimo, ¿no? Los temas sociales, ¿no? Los temas de convulsión social que podrían aparecer, incluso dependiendo de las regiones, ¿no? Los temas tecnológicos, meterlos todos en una matriz y comenzar a analizarlos, ¿no? Los ecológicos, ¿no? Hoy día hemos visto, creo que en Filipinas ha habido un sismo, digamos, de gran intensidad, han habido en Italia y ahorita sequías, o sea, se están viendo temas ecológicos de alta complejidad y por supuesto los legales, ¿no? Que a veces los legales van de la mano con los temas políticos, ¿no? Entonces, aquí mi recomendación sería primero no mirar, digamos, a mediano o largo plazo, no mirar, digamos, direccionamiento estratégico a 3 o 4 o 5 años, ¿no? Tenemos, digamos, que achicar esos tiempos de revisión, primero. Segundo, comenzar a revisar metas para ver que éstas sean pertinentes para lo que estamos viviendo, ¿no? Y para lo que podemos vivir, haciendo un análisis, y esa sería la tercera recomendación, un análisis de escenario, creo que no solo el optimista, sino el pesimista, sino más bien el realista, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya hay algunos datos que presentan, digamos, estudios, ¿no? A nivel mundial. Revisen lo que presenta OIT, revisen lo que está presentando CDC de Estados Unidos para efectos de la pandemia. Ellos ya calculan que hay países que ya están en la quinta ola, ¿no? Este evento que hace, digamos, el ciclo de pandemia, que le llamamos olas, ya hay países que están en la quinta ola. Entonces, hay una experiencia en esos países, ¿no? Lo único que nos queda es hacer un benchmark y copiar, ¿no? Ya nos comenzamos a quedar sin vacunas. Eso es algo que ya les pasó a países que entraron a tercera o cuarta ola. Y nosotros, digamos que empresarialmente podríamos hacer algo semejante y comenzar a sacar todas nuestras matrices de gestión de riesgo para, digamos, ser preventivos, ¿no? Gracias. Muy bien, Norma nos dice, ¿cómo puedo medir el liderazgo de la alta dirección? Antes de medirlo, te invitaría a que pienses en cómo demostrarlo, ¿no? Yo creo que una muy buena entrevista a veces desde auditoría, Norma, ayuda, ¿no? Estos gerentes que participan, acompañan y están ahí, que conocen qué cosa, los requisitos del cliente, ¿no? Que conocen el mercado, que están en sus requisitos de manera permanente, es una forma. Ya cuando dices, quiero medirlo, ok, podríamos ya pasar a algunos indicadores de compromiso, y yo siempre trato de llevar esto por el lado presupuestal, ¿no? El liderazgo y compromiso tiene que ver, digamos, con qué intenciones tengo yo, o qué intenciones tengo yo de llevar mis sistemas y mi organización hacia un punto, ¿no? Entonces, en estos procesos de aprendizaje o de liderazgo, por ejemplo, puedo medir en otra figura a cuántas personas le he enseñado a hacer cosas, ¿no es cierto? A cuántas personas, digamos, en la regla del aprendizaje, ¿no? Primero te enseño, me miras y tú aprendes, luego lo hacemos juntos y luego te miro cómo lo haces y te acompaño, ¿no? Tengo esos tres momentos, tres momentos para medir, digamos. Entonces, si esperamos indicadores firmes, podrían ser esos indicadores, por supuesto, de aprendizaje, ¿correcto? Y podría ser, por supuesto, el indicador de presupuestos, ¿no? Manejar un presupuesto de un sistema de gestión del cambio, de prevención de riesgos, también implica cuántos impactos se han presentado, ¿no? Porque si realmente estoy enfocado en esto, yo no esperaría fallar, ¿no? No esperaría fallar. ¿Por qué fallaría si yo estoy, digamos, poniendo, digamos, un control muy preciso dentro de mis esquemas de trabajo, ¿no? Muy bien, gracias, Norma. Daniel nos dice, ¿cuál es el impacto medible de la implementación del cumplimiento normativo de la gestión integral de riesgo y la continuidad del negocio? Muy bien, Daniel. Todo esto va a terminar en yo le digo matrices porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? Digamos un simple Excel, voy a ver si por acá me apoyo en un ejemplo. Un simple Excel nos puede ayudar, Daniel. La materialización, ese sería el concepto, ¿no? La materialización de un riesgo es el peor indicador que podríamos tener, ¿no? Es el peor indicador que podríamos tener. Cuando digo el peor indicador es que realmente lo hicimos mal, o sea, realmente no estuvimos listos, ¿no?
Entonces los invito a ver este ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo completo que lo utilizo muchas veces en las clases de Contec, en la universidad. Entonces, esto es un direccionamiento, ¿no? Acá hay compromisos de política, objetivos, metas, indicadores, ¿no? Y aquí está el análisis de riesgo. Aquí está el análisis de riesgo, ¿no? Hay una identificación de riesgo, por supuesto. A ver, vamos a ver. Hay una identificación de riesgo que está aquí. Hay un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo y, por supuesto, hay una calificación de dónde lo vamos a abordar. La pregunta es totalmente pertinente. Dicen, ¿y yo cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Daniel nos pregunta, ¿y cómo hago para medir ese cumplimiento? ¿No? Resulta que en estas matrices yo tengo todos mis riesgos que pueden impactar en mis objetivos específicos y por supuesto mis objetivos estratégicos. Visto desde la sostenibilidad del negocio, visto desde un sistema integrado, desde un direccionamiento, ¿no? Cuando yo hago control, y aquí está lo importante, ¿no? Cuando hago tratamiento, esto tiene que ser totalmente exitoso. Pero si este riesgo que está aquí, que está como significativo, se termina por materializar y me pone en crisis, yo estoy reconociendo que he fallado. Estoy reconociendo que no he podido llevar mi planeación y control al éxito. Entonces, ¿qué haré? Un plan de continuidad de negocio. ¿Y cómo sé que el plan de continuidad de negocio funcionó? Porque hay tiempos. El principal tiempo se llama el indicador RTO. El tiempo promedio que he estado parado. Es decir, se produce la disrupción, un incendio, un robo, lo que haya producido la disrupción, y me quedo parado 2 días. Pero resulta que mi estimación aguanta solo que yo pare 4 horas. Al haber parado 48 horas, pues declaro que mi plan de continuidad del negocio no fue el óptimo, ¿sí? La estadística mundial muestra que del 100% de empresas que pasan por eventos disruptivos, solo el 30% se logra recuperar. Y ese 30%, ¿por qué se recuperó? Porque tenía un buen plan de continuidad de negocio. Y otros, pues, están condenados pues, lamentablemente, a veces a quebrar o cerrar sus operaciones. Muy bien, Daniel. Jessica nos pregunta, buenas tardes, nosotros tenemos ya implementado un sistema de gestión de calidad, ¿cómo podríamos empezar a trabajar en un plan de continuidad de cara a mantener la calidad del servicio al cliente, sin que sea costoso para nosotros? ¿Estos costos se deben trasladar al cliente? No deberías, ¿no? ¿Por qué? Porque como les mostré en la presentación, yo tengo que hacer un análisis de cadena de valor, Jessica, ¿no? O sea, deberías apoyarte en todo caso en un análisis como este, ¿no? Para ver qué procesos tienes tú, digamos, como primarios, o qué actividades primarias y qué actividades de soporte. Primero. Segundo, si tú miras, muchas de estas cosas son pura gestión, ¿eh? Quizás si tienes, por ejemplo, líneas que puedan estallar, calderos, o digamos, mucha probabilidad, mucho riesgo de tener incendios, quizás tienes que invertir en un sistema contra incendios. Vamos a ponerlo en ese contexto, ¿no? Pero de otra manera, tu gestión debería estar enfocada a reconocer peligros, a reconocer riesgos, a ver dónde hay situaciones de emergencia potencial, a educar, a formar, ¿de acuerdo? Y más bien para el cliente es un valor agregado. Más bien para el cliente se vuelve, Jessica, un valor agregado. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir al cliente, yo le puedo seguir continuando o puedo continuar entregándole mis servicios o mis productos a pesar de que hay una situación disruptiva, ¿de acuerdo? No sé, imaginemos que vendemos botellas, ¿no? Para agua, ¿no? O vendo las tapitas de la botella, ¿no? Entonces imagínense al cliente decirle, usted siga trabajando que yo le voy a poder entregar si hay un terremoto, si hay un tsunami, si hay un incendio, si hay un ataque terrorista, si hay vandalismo. Más bien eso le genera confianza. De hecho, muchas aseguradoras te piden un plan de continuidad del negocio para generar confianza en esa relación cliente-proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí, digamos que hay que tener claro esos elementos. Y el tercer elemento que tú preguntas, que es totalmente bueno, es, oye, ¿lo tengo que seguir entregando con la misma calidad? Y la verdad es que sí, ¿no? No podrías castigar los elementos de calidad, y eso lo puse por aquí, para que ustedes se apoyen en su sistema de gestión de calidad, ¿no? Porque yo lo que tengo en un sistema de gestión de calidad, ¿qué es? Yo tengo especificaciones técnicas, ¿recuerdan? Entonces, la especificación técnica nunca se debe de castigar, ¿de acuerdo? Y para eso tengo que estar preparado. Yo les decía, hay un evento aquí,
Quality Control y hay un evento Quality Assurance. Entonces, si tú me dices, ¿cómo arranco? Definición de procesos, ¿dónde están mis principales emergencias, riesgos? ¿Dónde voy a poner continuidad al negocio? Y definitivamente no entrarán todos tus productos y todos tus servicios. Porque ante una situación disruptiva, uno se enfoca, digamos, en lo principal, ¿no? Hace unos días le hacía auditoría, por ejemplo, y conté quién es certificado un hospital, un instituto nacional muy especializado. Y ahí la pregunta es, ¿y si se va la luz, a qué le damos energía? Lo que estoy preguntando es la continuidad del servicio. Tenemos cuidados intensivos, a eso le damos. Tenemos equipos médicos operando, a eso le damos energía, ¿de acuerdo? Tenemos una sala de descanso, a eso le vamos a dar energía. Eso hace parte del análisis de la continuidad del negocio. Al producto que más se vende, al producto que necesita más el mercado. Entonces ahí hay que enfocarse, Jessica, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Jessica. Muy bien, entonces, bueno, vamos a cumplir con los tiempos, 6:10 exactamente, cumplimos los tiempos de la exposición. Nuevamente, muchísimas gracias a todos en esta noche, tarde-noche, digamos, académica, al Centro de Desarrollo Industrial, CDI, de la Sociedad Nacional de Industrias. Nuevamente, muchas gracias a todos los directivos y al personal que ha tenido bien a convocarnos en esta ponencia. María Carrillo, al final de nuestra, a ver, se lo voy a poner por aquí. Ustedes, por favor, visiten la página de Icontec. Mi nombre es Enio Peirano, yo soy auditor líder en sistemas HSQ y en otros sistemas también. Y, por supuesto, no duden en mantener contacto con Icontec para labores de capacitación, entrenamiento y para, por supuesto, también certificación. Este es el correo de María Carrillo y también les ha dejado en el chat los links de contacto en nuestro LinkedIn, en el Instagram y en el Facebook, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias a todos, muy amables por participar. No sé si tienen algunas palabras finales el equipo del CDI, o si no, ya cerramos. Por mi parte es todo. Muchas gracias a nombre de Icontec. Hasta luego. Muchas gracias, Enio, por tu excelente exposición. Y solo me queda agradecer a todos los participantes por haber asistido a este webinar. Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Icontec Perú o del Centro de Desarrollo Industrial, ya que tendremos en el mes de septiembre otros webinars libres con temas interesantes tal como el que acaban de escuchar. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches para todos. Chao, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.